Voy a volver a realizar un resumen, y repetir algunos conceptos muy importantes respecto a la termodinámica. En 1865, John Tyndall, en Inglaterra, llevó a cabo una serie de mediciones, sobre la emisión total de energía de un alambre de platino a distintas temperaturas, al hacerle pasar una corriente eléctrica. Al calentarse el alambre emite radiación. Se puede considerar esta radiación como de cuerpo negro. Tyndall encontró que a 1200 grados centígrados, traducido a grados Kelvin, aproximadamente 1500, el platino emitía 11.7 veces más energía que cuando estaba a la mitad de su temperatura, es decir a 600 grados centígrados, o 750 grados Kelvin. Para aclarar mucho más la explicación anterior, que es muy importante para seguir el razonamiento al que me refiero en este artículo, si a 600 grados centígrados un cuerpo emite una radiación, o para nosotros vibración, de 3 millones de nanómetros, cuando aumentamos la temperatura de ese cuerpo al doble, este emitirá una radiación, o vibración de 66 millones de nanómetros, es decir 12 veces más. Este aumento de temperatura tiene que ser de cuerpo negro. En Viena, Joseph Stefan conoció estos resultados, y concluyó que la energía total de la radiación, es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura absoluta, es decir a la cuarta potencia de la temperatura medida con respecto a una escala que comienza en el cero absoluto, menos 273 grados centígrados o 0 grados Kelvin. Es por consiguiente la temperatura absoluta medida en grados Kelvin, porque el cero absoluto coincide con el 0 grados Kelvin. Concluimos definitivamente que la radiación de un cuerpo es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura en grados Kelvin. El problema subyace cuando sabemos que la radiación no se puede medir en grados Kelvin teóricamente, pero realmente mediante decimales, o centésimas de milésimas, sí podemos aplicarlo porque es proporcional, pero como hemos dicho no nos dejan oficialmente. Posiblemente el estudio más concienzudo de la termodinámica, nos aclararían muchos de los aspectos que hoy en día se mantienen en sombra. ¿Y si la mecánica cuántica de Einstein, debiera llamarse simplemente termodinámica cuántica? Ahora bien, ¿y si medimos como caprichosos que somos, y no tenemos en ningún momento que pasar, o aprobar un examen de facultad, esta radiación en grados Kelvin? Podríamos medir también radiaciones fuera del espectro de los infrarrojos, como ondas largas de radio, o cortas, por la temperatura. Y en tal caso, ¿qué temperatura tendrían las ondas largas, por ejemplo? Vuelvo a repetir. La radiación, o vibración de un cuerpo es la cuarta potencia de su temperatura en grados Kelvin. Evidentemente la radiación o vibración en un estrecho espacio de tiempo y longitud, no se mide en grados Kelvin. Una potencia es el resultado de multiplicar un número por sí mismo varias veces. Multiplicaríamos pues la temperatura en grados Kelvin por esa misma temperatura 4 veces. De esta manera el hombre que posee una temperatura absoluta de 310 grados Kelvin, emite una radiación de 9.275 millones de unidades de radiación, o de tipo de vibración. Como sabemos, las radiaciones son la emisión de energía, o de partículas que producen algunos cuerpos y que se propaga a través del espacio. Esta emisión de energía se realiza a través de ondas electromagnéticas que pueden ser medidas, en nanómetros, o distancias mínimas de 1 metro en un espacio de tiempo, en este caso en segundos. Pero también, se puede medir en frecuencias. Se puede medir en infinidad de medidas, pues depende de 3 variables, el tiempo, la distancia, y la altura. Evidentemente, al ser un tema tabú, e importante de una magnitud fuera de lo normal, la confusión en este sentido, o nudo del camino, debe ser enorme para no llegar a comprender algo. O disponer en su defecto de tiempo que no se tiene para descifrar el galimatías montado al respecto. Más concretamente, el hombre que mantiene una temperatura constante de 36 grados centígrados, y que en grados Kelvin serían 310, tiene una radiación, o mejor dicho emite una radiación comprendida en torno a 9500 nanómetros. Igualmente la luz roja emite una radiación comprendida en 700 nanómetros. Los infrarrojos van desde los 700 nanómetros hasta el 1.000.000 de nanómetros. Nosotros pues estaríamos comprendidos en la franja de los infrarrojos, pero ¿esto quiere decir que nosotros somos infrarrojos? Evidentemente, no. Simplemente quiere decir que estamos en el rango de esos cuerpos negros que emiten luz, o radiación, y que por consiguiente se pueden ver, si tenemos cámaras que capten esa emisión de nanómetros, o vibraciones por tiempo y espacio. Realmente toda la materia está comprendida en este intervalo de los infrarrojos, pero ello no quiere decir que esta materia pueda cambiar,
en un determinado momento la velocidad de sus partículas y comenzar a emitir en el registro de otras velocidades fuera del espectro de infrarrojos. Si ello ocurre se podrá descomponer, en caso de que la medición en nanómetros sea muy pequeña. En el caso contrario no pasará nada. Es difícil asumir que los seres humanos emiten radiación, pero es muy sencillo saber que todo cuerpo, o materia como el aire, los gases, la carne, las piedras, el agua, el hielo, todo lo que percibimos con nuestros ojos, y aquello que no vemos, como los microondas, las ondas largas y cortas de la radio o de los móviles, los ultravioletas, o las radiaciones nucleares, rayos gamma, emiten radiación. También debemos ser conscientes que no depende de la materia su propia emisión de radiación, sino que depende de muchos factores. Respecto a este tema se estudió que si consideremos un gas de partículas, supóngase que la partícula 1 tiene una velocidad, digamos v1, que la partícula 2 tiene una velocidad v2, etc. Una vez conocidos estos valores de las velocidades, se puede calcular la energía total del gas. Se puede uno imaginar ahora otro gas compuesto de las mismas partículas, pero ahora con la partícula 1 teniendo la velocidad v1, distinta a v1 que tenía la partícula 1 en el primer gas. De la misma forma, ahora la partícula 2 tiene velocidad v2, distinta evidentemente de la del gas primero, y así sucesivamente. Calculando ahora la energía total de este segundo gas, puede ocurrir que esta energía total sea igual a la energía total del primer gas, aun teniendo en cuenta que las partículas giran a distinta velocidad. Esto quiere decir que cada partícula de un gas tiene una energía distinta a la correspondiente en otro gas, pero la suma de todas las energías da el mismo valor. Decimos que se tienen dos distribuciones microscópicas de las velocidades de las partículas compatibles con el mismo valor de la energía total. Habida cuenta de que el número de partículas en un gas es muy grande, 1020, un 1 seguido de 20 ceros, partículas en un centímetro cúbico de gas, es claro que hay un número muy grande de distribuciones distintas todas compatibles con el mismo valor de la energía.